La guerrilla del Che en Bolivia. Primera parte. Uno de los hechos que marcó la historia de Bolivia en el siglo XX fue la guerrilla encabezada por Ernesto Guevara el año 1967, cuyas repercusiones llevaron el nombre del país al primer plano de la prensa internacional. A casi medio siglo de esta gesta histórica, quedan muy pocos sobrevivientes que fueron actores o testigos de los hechos. La geografía difícil de la zona de la guerrilla también ha sido inclemente, y debido a la precariedad de las edificaciones, muchas de ellas han desaparecido. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y al descuido humano, hoy todavía se puede reconstruir el camino del Che y su columna en territorio boliviano. Ernesto Guevara, o el Che, como mayormente se lo conoce, fue uno de los 12 combatientes que sobrevivió al desembarco el año 1957 en las costas de Cuba, proveniente de México a la cabeza de Fidel Castro, quien tenía como objetivo derrocar al dictador Fulgencio Batista. Durante 2 años de lucha guerrillera, el Che se destacó como uno de los combatientes más efectivos, obteniendo el grado de comandante por su intervención en varias de las acciones guerreras que finalmente llevan al triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Con la toma del poder, Ernesto Guevara se convertirá en uno de los dirigentes más importantes de la Revolución cubana, junto a Camilo Cienfuegos, Raúl y Fidel Castro. El Che es actor clave en el proceso de la consolidación de la revolución. Ocupa cargos estratégicos como comandante en el Ejército Revolucionario, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria, y se convierte en portavoz de Fidel Castro en el extranjero, en misiones que lo llevan a intervenir en auditorios como el de la ONU, la Conferencia Continental de Punta del Este, Uruguay, y a entrar en contacto con líderes de las potencias socialistas, Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y Mao Zedong en China. Ernesto Guevara publica una serie de libros en relación con la economía y la política, entre los que se destaca Manual de la Guerra de Guerrillas, en las que plantea la posibilidad del triunfo de la revolución en un país a través de la creación de focos guerrilleros que tienen como función concientizar a las masas urbanas, las que desde las ciudades apoyarán a la guerrilla en el campo. Este texto se basa en su experiencia personal en Cuba, en donde el movimiento 26 de julio, que sobrevivió al desembarco, logra articular varias columnas en el campo y paralizar el país con huelgas y actos de sabotaje en las ciudades. El Che consideraba que la guerra contra el imperialismo norteamericano no tenía fronteras y pensaba que la revolución mundial debería darse creando en el tercer mundo 2 o 3 Vietnams, estrechamente unidos en una acción internacionalista. Consecuente con sus ideas compartidas por Fidel Castro, se embarca en una misión en el Congo para apoyar a las guerrillas independentistas que luchaban por lograr la soberanía de esa nación africana. Combate allí el año 1965 y se retira frustrado porque la jefatura guerrillera local tiene características tribales, carecen de noción de contenido de clase y por la baja moral de los dirigentes autóctonos de la guerrilla. De regreso en Cuba, y en medio de estrictas medidas de seguridad para burlar la vigilancia de los organismos de inteligencia norteamericanos, desde mediados del año 1966, se dedica a organizar la guerrilla en Bolivia, lugar escogido para irradiar otros frentes guerrilleros en países vecinos como Perú o su natal Argentina. Se escoge a un grupo selecto de oficiales cubanos, muchos de ellos compañeros suyos en la guerrilla en Sierra Maestra en Cuba y en el Congo. Asimismo, se entrena a militantes de la Juventud Comunista de Bolivia que estudiaban en Cuba o en la Unión Soviética. Algunos emisarios cubanos se han adelantado. Harry Villegas, Pombo, Carlos Coelho, Tuma, y José María Martínez Tamayo, Ricardo, compran fincas en la zona del Alto Beni y Añancahuazú,
posible teatro de operaciones de la futura guerrilla, eligiéndose como base central esta última en el sudeste de Bolivia. El 3 de noviembre del año 1966, el Che llega a La Paz. Ha cambiado su identidad por la de Adolfo Mena, supuesto comerciante uruguayo. Para burlar los servicios migratorios, se ha rapado la cabeza y utiliza unos grandes anteojos. Desde La Paz inicia, junto a algunos de sus compañeros, el viaje por la carretera que une La Paz con Santa Cruz, pasando por Cochabamba. En el kilómetro 12 de la carretera, antes de llegar a Santa Cruz, se desvían al sur. A las 4 de la tarde del 7 de noviembre llegan a Abapó, lugar donde esperan al segundo jeep en el que venían Jorge Vázquez y Pombo para buscar barcazas que crucen los jeeps por el Río Grande. Se detienen en Gutiérrez, donde comen, en el ahora desaparecido restaurante Derby, y esperan al segundo jeep que venía tras ellos. Luego se dirigen a Ipati y posteriormente a Lagunillas, última población por la que pasó el Che antes de llegar a Ñancahuazú. La finca de Ñancahuazú había sido comprada por Roberto Peredo Coco, la misma que sería utilizada como fachada para camuflar la organización guerrillera. Cuando el Che llegó, ya se había construido una casa con techo de calamina y un horno, y 3 militantes del Partido Comunista que estaban en el proyecto guerrillero fungían como peones trabajando en labores de campo, sembrando maíz. La finca estaba ubicada a 100 metros cerca de un recodo del río Ñancahuazú. La finca de la Casa de Calamina, como se la comenzó a llamar al terminar la guerrilla, fue incautada por el ejército y se derribó la precaria construcción pensando que podían encontrar dinero en sus paredes. La propiedad fue adjudicada a su actual propietario, don Lucidio Aldunate, quien la reconstruyó, pero la volvió a derribar, quedando en la actualidad algunos escombros en el lugar donde estuvo edificada originalmente. El Che construyó el primer campamento cerca de la finca, pasando por los maizales en un lugar boscoso, próximo a la senda hacia el río, vía de acceso a lugares profundos de la zona, donde se instalarían posteriormente otros campamentos, entre ellos el campamento central. Después de la llegada del Che en noviembre de 1966, fueron incorporándose los demás integrantes de la futura guerrilla en pequeños grupos traídos por Loro, Coco Peredo y en algunos casos por la propia Tamara Bunke Tania. Con el transcurso del tiempo, el Che considera que el vecino propietario de la finca, el Pincal, Ciro Algarañaz Leigue, sospecha de que el grupo anda en actividades relacionadas con la cocaína, hecho que lo decide a apresurar el traslado hacia el campamento monte adentro. El Che organiza expediciones por el curso del río Ñancahuazú. A mediados de noviembre, cerca al primer campamento, construyen un túnel para guardar armas y alimentos para evitar complicaciones. El camino de acceso a la finca de Ñancahuazú pasaba por el Pincal, por lo que los guerrilleros tomaban precauciones para llegar a la Casa de Calamina, nombre que se había generalizado para denominar a la propia finca. Durante la guerrilla, la finca El Pincal fue tomada por el ejército y en sus instalaciones se refugiaron las tropas antiguerrilleras. El propietario, don Ciro Algarañaz, fue procesado por un tribunal militar por supuesta colaboración con los insurrectos y al finalizar fue absuelto, aunque la finca le fue incautada. A la fecha, el actual propietario, Edil Guzmán, mantiene todavía parte de la estructura original de la construcción, la que fue varias veces visitada por los guerrilleros Loro Vázquez y Coco Peredo para comprar chanchos, gallinas y madera. A fines de noviembre, el Che y sus hombres llegan a un arroyo que desemboca en el río Ñancahuazú, por cuyo cauce deciden establecer el campamento principal. El 22 de noviembre, el Che escribe en su diario: Tuma, Jorge y yo hicimos un recorrido por el río Ñancahuazú para inspeccionar el arroyo descubierto. Con la lluvia del día anterior, el río estaba desconocido y nos costó bastante trabajo llegar al punto deseado.
Este es un hilillo de agua que tiene bien cerrada la desembocadura. Convenientemente preparada, se puede utilizar para un campamento permanente. Durante el mes de diciembre, además de las exploraciones, los guerrilleros comienzan la construcción de cuevas y túneles en lo que va a ser el campamento central, mientras se acoplan nuevos contingentes que llegan de Cuba, Perú y del propio país. El 11 de diciembre, el Che señala en su diario la incursión de un peón, Tomás Rosales, al que llama el vallegrandino de la hacienda El Pincal, que se ha introducido por los senderos de los guerrilleros. Crece la susceptibilidad del vecino Algarañaz respecto a las actividades en la casa de Calamina. El 12 de diciembre del año 1966, el Che, luego de una charla militar a los guerrilleros, realiza los nombramientos entre la tropa. Designa a Juan Vitalio Acuña Joaquín como segundo jefe militar, a Guido Peredo Leigue, Inti, y a Eliseo Reyes Rolando como comisarios políticos, Gustavo Machín Alejandro como jefe de operaciones, Harry Villegas Pombo, jefe de servicios, Inti, jefe de finanzas, Julio Méndez Ñato, jefe de abastecimientos y armamento, y a Octavio de la Concepción Pedraja Moro como jefe médico. El 16 de diciembre, el Che y el grueso de la tropa guerrillera se traslada definitivamente al campamento central, ubicado a 3 horas a pie sobre el río y ascendiendo por un sendero del arroyo que desemboca en Ñancahuazú, 500 metros al oeste, ubicado en la ladera del cerro en un pequeño claro cruzado por el arroyo. En el nuevo campamento se construye un horno, letrinas, chozas rústicas que son utilizadas para pasar clases de aritmética, gramática, quechua y economía política. La formación es obligatoria durante 2 horas. También se construyen cuevas y túneles para guardar alimentos, armas y equipos. Del campamento central, hoy quedan los vestigios del horno, de los servicios higiénicos, túneles de depósitos y algunas cuevas que se construyeron sobre la propia laja. Una de las cuevas construidas para guardar la radio fue ubicada en la margen izquierda del arroyo, a una altura considerable, luego de media hora de camino empinado. El Che en su diario escribe el 25 de diciembre: Tuma y yo continuamos a la cueva del radio, que es muy difícil porque es pura piedra. El apoyo y contacto en las ciudades estaba encomendado a Tania, que desde hacía 2 años había llegado a Bolivia y había logrado infiltrarse en los círculos del poder en la ciudad de La Paz. Además de ella, la red urbana estaba compuesta por Rodolfo Saldaña, Iván Renán Montero, oficial de inteligencia cubana que residió en La Paz hasta marzo de 1967, Loyola Guzmán, militante de la Juventud Comunista, y Humberto Vázquez, hermano del Loro Vázquez. El incipiente aparato de apoyo a la guerrilla instruyó a Mario Chávez que se instalen en Lagunillas como contacto, abriendo allí un hotel y una tienda al frente de la plaza. El Che menciona a Mario Chávez con el seudónimo de Lagunillero, quien debería ser el encargado de apoyar con información, planos y mapas. El 31 de diciembre de 1966 llega al primer campamento cerca de la finca de la Casa de Calamina Mario Monge, jefe del Partido Comunista de Bolivia, quien se había reunido en Cuba con Fidel Castro, comprometiendo el apoyo a la guerrilla que estaba iniciando el Che, y en una primera etapa instruyó a cuadros del Partido Comunista, como los hermanos Peredo, Loro Vázquez, Rodolfo Saldaña y otros, el apoyo en la adquisición de inmuebles y equipos para la guerrilla. La reunión realizada en un claro del monte, cerca a la casa de Calamina, terminó con una posición indefinida de Monge, quien pedía dirigir las acciones, mientras se desarrollasen en territorio boliviano. Esta propuesta fue rechazada por el Che, que consideraba que la lucha abarcaba un espacio más allá de las fronteras nacionales.
Monge respondió que discutiría con los militantes del partido que se encontraban en la guerrilla. Se dirigió al campamento central y en la reunión, los militantes del Partido Comunista que se encontraban en el campamento decidieron quedarse, lo que molestó a Mario Monge, quien de todas formas se quedó para participar del brindis del Año Nuevo. El Che escribe el 31 de diciembre en su diario: a las 12 hicimos un brindis en que se señaló la importancia histórica de la fecha. Yo contesté aprovechando sus palabras y marcando este momento como el nuevo grito de Murillo de la Revolución Continental, que nuestras vidas no significaban nada frente al hecho de la revolución. El 1 de enero de 1967, Mario Monge se retira del campamento para no volver. Informa al Che que va a renunciar a la dirección del partido, cosa que no hará, obstaculizando en el futuro el ingreso de nuevos militantes a la guerrilla con entrenamiento militar en Cuba. Esa misma fecha, el Che decide enviar a Tania a la Argentina para que realice contactos con los dirigentes de la izquierda de ese país. Monge, para influir en el Comité Central del Partido Comunista de Bolivia, denunció que la guerrilla estaba alimentada por faccionalistas pertenecientes al Partido Comunista rival pro-pequinés que lideraba Óscar Zamora, quien a su vez acusaba a las guerrillas de estar al servicio del Partido Comunista prosoviético. Diría Inti Peredo en su libro Mi lucha junto al Che: ambos dirigentes comunistas se acusaban para justificar su cobardía y su convivencia con el imperialismo. La dirección del Partido Comunista, frente a esa situación, resolvió manifestar de que la revolución boliviana tenía que ser dirigida por los bolivianos, que considerábamos que los bolivianos estaban en condiciones de resolver sus propios problemas. El 19 de enero del año 1967, el teniente Carlos Fernández y 4 policías llegaron hasta la casa de Calaminas en un jeep de alquiler buscando una fábrica de cocaína con fines de extorsión. Luego de revisar la casa, les llamó la atención el carburo para las lámparas. Se llevaron una pistola de Loro Vázquez, aunque dejaron el Mauser. Esta incursión se debía a la delación de Algarañaz y se ponía en evidencia lo poco seguro que era la finca para los objetivos de la guerrilla. A partir de esa fecha, se ordena una vigilancia desde las lomas a la finca El Pincal, advirtiéndose a Tomás Rosales, el vallegrandino, peón de Algarañaz, que no se acercaran a la propiedad. El 26 de enero llegan al campamento intermedio Loyola Guzmán y Moisés Guevara. La primera era miembro de la Juventud Comunista, disidente del grupo de Mario Monge, y Moisés Guevara pertenecía a la fracción del Partido Comunista pro-pequinés disidente liderizado por Óscar Zamora. Loyola, quien causa buena impresión al Che, es comisionada como responsable de finanzas de la red urbana. Por su parte, Moisés Guevara, dirigente minero, se comprometió con su gente a integrarse en febrero. El 28 de enero se termina de limpiar el viejo campamento cercano a la finca. En los alrededores del campamento central, hacia el oeste, se habían abierto túneles y cuevas en los que se guardaban armas, alimentos, municiones e instrumentos logísticos, además de medicinas. Arroyo arriba, a unas horas de viaje, se abría un campamento auxiliar que con el tiempo se llamaría el campamento del Oso, por haberse matado en sus inmediaciones un oso jucumari. El otro campamento auxiliar sería el campamento de los Monos, el mismo que se encontraba cerca del arroyo Iripití al norte, ambos conectados por los firmes en las lomas. Con la intención de preparar a la columna guerrillera a los rigores del terreno, a las privaciones de la lucha y para hacer contacto con los campesinos, el Che organiza un viaje exploratorio al norte. Deja instaladas algunas postas de vigilancia que deberían recibir a los nuevos reclutas y en su caso proteger la finca y los campamentos guerrilleros. Siguiendo el curso del río Ñancahuazú, aguas abajo,
La columna se dirige al norte en parte de los firmes y farallones montañosos y a veces transitando por el río. Pasan el río Iripití, el Saladillo y el Palmarito. En los primeros días de la travesía la mayoría tiene los zapatos destrozados. La tropa fatigada llega el 5 de febrero al Río Grande sin haber encontrado a ningún campesino. Se marcha por la ribera del río en busca de un vado, debido a que el río viene con las aguas crecidas. Y finalmente, el 8 de febrero, luego de muchas dificultades, a 1 kilómetro al oeste de la junta del Ñancahuazú con el Río Grande, y utilizando balsas construidas con troncos de árboles, cruzan a la ribera norte del Río Grande. Al otro lado, luego de seguir el curso de un arroyo, llegan a la casa de Honorato Rojas, a quien compran alimentos. El médico de la guerrilla atiende a los hijos del campesino de diferentes dolencias. Es célebre la foto en la que 2 hijos menores de Honorato Rojas están sentados sobre las piernas del Che, mientras el padre le habla a uno de los niños para que no llore. Honorato da información sobre los caminos a seguir y se compromete a apoyar a la guerrilla. De la casa de Honorato Rojas, hoy solo quedan ruinas y rastros de los que fueron sus chacos. Los guerrilleros marchan algunos kilómetros al norte por el río Masicurí y al enterarse que hay soldados kilómetros arriba, deciden desviarse en su ruta exploratoria para alcanzar la desembocadura del río Rositas sobre el Río Grande. Inician el cruce de las escarpadas serranías de San Marcos hacia el este. En el trayecto los expedicionarios sufren privaciones de todo tipo y llegan al extremo de sus fuerzas. Después de varios días de travesía, se acercan por unos enormes farallones al río Rositas, bordeando el Río Grande. El 26 de febrero se produce el primer muerto sin entrar aún en combate. Benjamín Coronado, oriundo de Potosí, hace un mal pie y cae al Río Grande, cuyas aguas están embravecidas por ser época de lluvia. El río lo arrastra, ahogándolo sin poder ser auxiliado. Al día siguiente llegan a la desembocadura del río Rositas, cumpliendo la misión que se habían propuesto. Luego de explorar el cauce del río, por unos kilómetros deciden retornar al campamento Ñancahuazú, para lo que construyen una balsa para cruzar el Río Grande que sigue en crecida. El lugar elegido es el recodo del Río Grande, en donde desemboca el río Rositas. Con mucha dificultad pasa la primera balsa, en la que cruzan Antonio Sánchez Díaz, Marcos, y Darío Alarcón Benigno, entre otros. Pero la balsa no puede retornar por la fuerza del agua y como no estaba terminada la segunda balsa, el resto de la columna decide acampar en el lugar. Las aguas no bajaron en los días siguientes, por lo que el Che ordena a sus hombres desandar el camino por la orilla norte del Río Grande hacia el oeste, a la espera de alcanzar la desembocadura del río Ñancahuazú, para de allí, siguiendo el curso del río hacia el sur, llegar al campamento. Los primeros días de marzo, las provisiones llegan a su límite, debiendo alimentarse de cotorras, pájaros pequeños y palmitos de totaí, abundantes en la zona. El 3 de marzo, el Che escribe en su diario: a las 6 llegamos a la orilla del arroyo, donde hicimos campamento. Pero como solo teníamos 2 palmitos, Miguel y Urbano, luego Braulio, fueron a buscar unos lejanos, volviendo a las 9 de la noche. Cerca de las 12 comimos el palmito y el corojó. Totaí, en Bolivia, están salvando la situación. El 8 de marzo, bordeando la ribera norte del Río Grande, llegan a un lugar desde donde divisan en la orilla del frente una bomba de agua. Inti Peredo y Ricardo se lanzaron al agua simulando ser cazadores. Al otro lado se encuentran con Epifanio Vargas, quien atiende la estación de bombeo de agua sobre el río, con la que se abastece el campamento de la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Tatarenda. Inti y Ricardo se hacen conducir hasta el campamento petrolero, en donde simulan ser ingenieros de la Universidad Tomás Frías en trabajos de exploración geológica. Se surten de alimentos
y descansan en la finca de Epifanio Vargas y su hijo a orillas del Río Grande. En la actualidad, de la bomba de agua quedan algunas viejas tuberías al lado del arroyo que desemboca al Río Grande. De la finca de Vargas no queda nada. Del viejo campamento petrolero de Tatarenda, donde se abastecieron, queda el casino y algunas construcciones de la época. Nuestra guía en esa zona, Telma Tiguayo Vaca, nos mostró el área donde llegaron los guerrilleros. El 9 de marzo, Inti y Ricardo cruzan en una balsa el río con provisiones que habían comprado en Tatarenda, informando que Marcos y su gente, parte de la vanguardia que había cruzado primero, pasaron por Tatarenda haciendo exposición de las armas que llevaban. El 14 de marzo, la columna guerrillera llega a la conjunción del río Ñancahuazú con el Río Grande y se dispone el cruce del río a la banda sur para el siguiente día. El 15 de marzo pasan 11 hombres, pero no pueden volver a cruzar la balsa debido a que el agua ha crecido. El 16 de marzo tampoco se puede cruzar el río. Se reintenta el 17 de marzo, pero la fuerza del agua arrastró la balsa, cayendo al agua Carlos Vaca Marchetti, boliviano, e Israel Reyes, Braulio, cubano. El último pudo salir a la orilla, pero el primero, que no sabía nadar, se ahogó en las impetuosas aguas. En el diario de esa fecha, el Che escribe: Carlos, hasta ese momento, era considerado el mejor hombre de los bolivianos en la retaguardia, por su seriedad, disciplina y entusiasmo. El 20 de marzo, finalmente, la columna guerrillera llega al campamento central, donde se enteran de varias novedades. Han desertado 2 hombres traídos por Moisés Guevara, Vicente Rocabado y Pastor Barrera. Estos últimos llegaron a Lagunillas, donde vendieron una carabina y posteriormente fueron detenidos por el ejército. Por la delación de los desertores y las noticias del paso de gente extraña por Tatarenda, el ejército comenzó a tener certeza de la presencia de grupos armados en la zona. El Che es informado también de la detención de Salustio Choque y de un enfrentamiento que ha tenido Loro Vázquez con el ejército. Al llegar el Che al campamento central, además de los nuevos reclutas traídos por Moisés Guevara, se encuentra con Tania, Regis Debray, Danton, intelectual francés y contacto de Fidel Castro con la guerrilla, y el pintor argentino Ciro Bustos, el Pelao, quien probablemente sería el contacto de la guerrilla en Argentina. Con ellos, había retornado al campamento el peruano Juan Pablo Chan, chino, para integrarse a la guerrilla. Tania había traído a Debray y a Bustos desde La Paz, pasando por Sucre, donde durmieron en un hotel, según cuenta Ciro Bustos en su libro autobiográfico, El Che quiere verte. Esa sería la última noche que Tania dormía sobre una cama, comenta en su libro Ciro Bustos. Al día siguiente llegan en un taxi hasta Camiri, donde cenan en el restaurante El Marieta, el mejor local de Camiri, que también sería la última cena en un restaurante de Tania. A la medianoche llega Coco y los traslada en un viaje de 2 horas hasta la casa de Calamina. El restaurante Marieta sigue en pie, aunque actualmente funciona solo como hotel. Mientras estuvieron detenidos Debray y Bustos en Camiri, luego del juicio, la madre de Debray hizo arreglos para que se le lleve una vez al día comida del restaurante. El propietario, el italiano Federico Forfori, ya ha fallecido, pero sobrevive su viuda, doña Ana, quien nos comentó algunos recuerdos de esa época. Había uno de ellos que parecía alemán con una chica muy bonita, que se los vio una sola vez. Y él hacía ese trabajo, tenía una pita, no sé qué cosa tenía. Después esto no se volvieron a ver. Por el resto venía así, intercalado un día así, después, pero no por mucho tiempo. Y nosotros se pensaba que era gente del cuerpo de paz. Esa vez resultó el cuerpo de la guerrilla. Esta no era la mesa de antes, pero en esta parte siempre en la cabecera se sentaba Tania a almorzar con su grupo. Y yo generalmente hacía mis tareas en el patio, en una de las mesas del restaurante,
y ella se acercaba, siempre miraba mis tareas, miraba qué estaba haciendo y me charlaba 2 o 3 cositas y después se iba. Yo tendría aproximadamente 10 años, ¿no? Por la información que recibe el Che queda claro que la guerrilla ha sido detectada. Anteriormente la finca había sido visitada por la creencia que en ella se fabricaba cocaína. Pero lo que desató la sospecha del ejército fue el paso de Marcos y otros elementos de la vanguardia por el campamento de Tatarenda y la visita posterior de Inti y Ricardo, quienes además de comprar una abundante cantidad de alimentos, habían exhibido armas de fuego y dinero, hecho que fue contado por los trabajadores del campamento petrolero al capitán Augusto Silva, quien viajó en la misma camioneta con personal de la empresa petrolera. El capitán Silva informó al comandante de la 4ª División con asiento en Camiri, coronel Humberto Rocha, y al representante de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ingeniero Humberto Roca, recibiendo la orden de marchar tras las huellas de los sospechosos río arriba. Los soldados guiados por Epifanio Vargas, trabajador de la bomba de agua de la estación petrolera al mando del capitán Augusto Silva, siguen las huellas de los guerrilleros por el río Ñancahuazú, cerca de su confluencia con el río Grande. Al no poder alcanzarlos, retornan a la carretera e ingresan por Lagunillas hasta la casa de Calamina, en donde encuentran vestigios de que sus ocupantes estaban ahí hasta hacía poco tiempo. Mientras tanto, desde Camiri se envía a otra patrulla al mando del coronel Rivera Cortés, quien ingresa por Lagunillas, Yuqui y Quebrada Overa, bajando por el río aguas abajo. Salustio Choque, guerrillero boliviano, quien se encontraba llevando una carga de la casa de Calamina al campamento, es tomado prisionero por la patrulla del coronel Rivera. La misma patrulla se encuentra con Loro Vázquez, quien dispara hiriendo a un soldado y se esconde en la espesura de la selva. Este sería el primer enfrentamiento armado de la guerrilla. A las 6 de la tarde, la patrulla de Silva y la patrulla de Rivera se encuentran. Informan a Camiri y evacúan al herido. Con el primer choque ocurrido el 17 de marzo y la movilización del ejército por la zona, se hace imposible el retorno de Tania, de Brey y Bustos a la ciudad, por lo que el Che decide que permanezcan con la guerrilla hasta que haya posibilidad de acercarlos a un punto cercano desde donde puedan salir a los centros urbanos sin ser detenidos. El 22 de marzo, el Che ordena la ubicación de una emboscada adelante del río y envía a explorar a Orlando Pantoja, Antonio, cubano, Manuel Hernández, Miguel, cubano, y Loro, quienes son acompañados por Eliseo Reyes, Rolando, cubano. Rolando, en su diario de campaña, en fecha 22 de marzo, anota: Antonio irá con Miguel y Loro a la expedición de reconocimiento. Yo los escoltaré hasta la loma del Avispero, a una distancia de 1 hora y media a pie. A la fecha, en la loma del Avispero, sobre el río Ñancahuazú, se mantienen sobre la faralla rocosa algo cubiertas cientos de avisperos, tal cual estaban hace 45 años. La patrulla del capitán Silva permanece en la casa de Calamina, mientras otro contingente al mando del mayor Hernán Plata ocupa el Pincal, para luego, unidas ambas fuerzas, dirigirse el 23 de marzo río arriba en busca de los guerrilleros. A 2 horas de camino, siguiendo el cauce del río hacia el sur, la patrulla ingresa a un cañadón. Por un lado, una faralla casi vertical y por el otro, una pequeña elevación boscosa de unos 20 metros. Allí, al mando de Rolando, se había montado una emboscada con 8 hombres. A las 7 de la mañana, la patrulla de 30 soldados ingresa al cañadón y los guerrilleros abren fuego. El combate duró 6 minutos, al cabo del cual murieron 7 soldados y caen 14 prisioneros, escapando el resto. Entre los muertos está el guía Epifanio Vargas, al que los guerrilleros encontraron en Tatarenda, en la bomba de agua, y el subteniente Rubén Amézaga. Los oficiales detenidos, el mayor Hernán Plata y el capitán Augusto Silva, revelan a los guerrilleros el plan de operaciones del ejército, consistente en recorrer el río Ñancahuazú por el sur, desde Quebrada Overa, y por el norte, desde Casa de Calamina, para hacer contacto en un punto intermedio.
Asimismo, los oficiales prisioneros informan que la aviación tiene previsto bombardear el campamento central. Del choque, la guerrilla obtuvo abundante material consistente en Mausers, morteros y proyectiles. El Che anota irónicamente en su diario en fecha 23 de marzo: el mayor y el capitán hablaron como cotorras. Al día siguiente, luego de ser curados los heridos, los prisioneros fueron puestos en libertad. A la fecha, en el área donde se produjo la primera emboscada, sobre una piedra, se ha pintado una imagen del Che para señalar el lugar del combate. El 25 de marzo, en la reunión central, el Che destituyó a Marcos como jefe de la vanguardia y nombra a Miguel Manuel Hernández en ese cargo. En la misma reunión, el Che expulsa como guerrilleros a José Castillo Chávez, Paco, boliviano, Julio Velasco, Pepe, boliviano, Hugo Choque, Chingolo, boliviano, y a Eusebio Tapia, Eusebio, boliviano, comunicándoles que dejaban de ser guerrilleros y que mientras se decide cómo retirarlos, seguirán con el grupo, pero trabajando por la comida. En esa reunión se analizó que la gente traída por Moisés Guevara había sido mal elegida, ya que además de flojos, cobardes y poco comprometidos, eran potencialmente delatores, como ya lo habían hecho los 2 hombres que habían desertado. En la reunión del 25 de marzo se bautiza a la guerrilla como Ejército de Liberación Nacional, ELN. La prensa destaca la presencia guerrillera e informa sobre el primer combate. El presidente de la República, general René Barrientos Ortuño, gobernante elegido en una pantomima democrática, pero que en realidad encarnaba una dictadura militar, anuncia que en el combate hubieron 8 muertos del ejército, heridos primero y fusilados después, y asigna 15 muertos a la guerrilla. Este tipo de informaciones distorsionadas se darían desde el comienzo hasta el final de la campaña, demostrando el poco respeto a la opinión pública por parte del gobierno. El ejército envía unidades de paracaidistas a Camiri, además de los regimientos Brown y Manchego, para reforzar a las fuerzas militares que participan en las operaciones antiguerrilleras. La Fuerza Aérea envía los aviones AT-6 hasta el aeropuerto de Choreti, para coadyuvar con el esfuerzo militar de las tropas del ejército. La zona de Ñancahuazú, donde se supone se halla la guerrilla, es motivo de permanente bombardeo y hostigamiento, acción que, sin embargo, durante todo el conflicto no ocasionó ninguna baja a los guerrilleros, debido a que siempre atacaban a kilómetros de distancia de donde estaban ubicados los rebeldes. El Che en su diario, en fecha 28 de marzo, escribe: las radios siguen saturadas de noticias sobre las guerrillas. Estamos rodeados por 2.000 hombres en un radio de 120 kilómetros y se estrecha el cerco, completado por bombardeos con napalm. El 27 de marzo la guerrilla elabora el primer documento público señalado como Comunicado número 1, mediante el cual da a conocer los objetivos del movimiento guerrillero. Este documento se entregará luego a militares prisioneros, quienes se comprometen a su difusión. El ejército bombardea la casa de Calamina y luego la reocupa, dificultando los planes del Che de ir hasta Pirirenda en busca de abastecimiento. El 3 de abril, la columna guerrillera, compuesta por 46 hombres y una mujer, se dirige al norte, hacia la quebrada de Piraboy, con la intención de pasar a Pirirenda y luego a Gutiérrez a buscar medicinas y alimentos y dejar a Regis de Bray y a Ciro Bustos para que se mantengan como contactos externos a la guerrilla. Se decide que Tania se quede en la selva debido a que por la delación de los desertores y la captura de su jeep en Camiri se la tenía plenamente identificada y ya no podría seguir actuando en la estructura de apoyo de la ciudad. Subiendo por la quebrada de Piraboy, llegan a la primera casa, en donde encargan se cocine unos puercos, mientras se toma una segunda casa, un poco más adelante, perteneciente en esa época a Chicho Otero y a su esposa Neida Pinto. La primera casa, que en esa época pertenecía a un señor de apellido López, hoy todavía se encuentra en pie, aunque abandonada. Allí los guerrilleros encontraron restos del material dejado por los militares que en sus inmediaciones habían acampado. La segunda casa, donde también estuvieron los guerrilleros, fue comprada por un hermano de Neida Pinto, don Gerardo Pinto, quien la derribó, aunque todavía quedan las ruinas. A unos 50 metros de la casa acamparon los guerrilleros en 2 oportunidades,
según nos lo explica don Gerardo Pinto. Ante la noticia de la presencia de tropas en la zona, los guerrilleros vuelven por la quebrada de Tiraboy hacia el Ñancahuazú, internándose por el arroyo Iripití, donde establecen un campamento, dejando una emboscada en la confluencia entre el río Ñancahuazú e Iripití, mientras exploran una ruta libre de soldados para llegar al poblado de Gutiérrez. El 10 de abril en la mañana se produce la segunda emboscada de la guerrilla. 15 soldados que bajaban por el río Ñancahuazú caen en la emboscada armada en la entrada al arroyo Iripití. En la acción cae el guerrillero Julio Suárez Gayol, rubio, cubano. Y por parte del ejército, el teniente Luis Saavedra y 2 soldados se toman 7 prisioneros y escapan 4. Rolando ordena que se adelante la emboscada 300 metros río arriba para sorprender a las fuerzas que vinieron en apoyo del primer grupo. A las 5 de la tarde, una columna encabezada por el mayor Rubén Sánchez y 60 hombres ingresa por el río a las líneas de la emboscada y caen bajo el fuego de los guerrilleros, muriendo 7 efectivos militares, entre ellos el teniente Jorge Ayala. Quedan 5 heridos y 22 prisioneros, entre ellos el mayor Rubén Sánchez. Al día siguiente se libera a los detenidos y se le entrega al mayor Sánchez el comunicado número 1 de la guerrilla. Este comunicado se publicaría el 1 de mayo en un periódico de Cochabamba, pero no se sabe a ciencia cierta si lo entregó el mayor Sánchez o fue una filtración del documento que tenía en su poder la 4ª División del Ejército en Camiri. El 13 de abril, la columna guerrillera retorna al campamento central, donde comprueban que no se han descubierto las cuevas donde se guardan las reservas de alimentos, armas y medicamentos. El 16 de abril, el Che decide que la columna se desplace al sur, hacia Muyupampa, para operar por la zona, y deja a Ciro Bustos y a Regis de Brey cerca al camino a Sucre para que puedan volver a la ciudad, donde considera podían ser más útiles. Cruzan el río Iquirá, pasan por Yaqui, una propiedad abandonada por la fiebre vacuna en los años 50, y llegan al caserío de Bellavista, asentándose a un lado del río. El 17 de abril se decide que la retaguardia a la cabeza de Joaquín, Juan Vitalio Acuña, cubano, se quede en Bellavista junto a los enfermos, los 4 bolivianos licenciados de la guerrilla y Tania, quien también se encontraba con problemas de salud, mientras la vanguardia y el centro se dirigían hacia Muyupampa. Joaquín debería permanecer por la zona y esperar 3 o 4 días hasta el reencuentro. Esta separación del grupo será definitiva. Durante el resto de la guerrilla, las 2 columnas nunca más se encontrarán y durante los 4 siguientes meses, ambas tratarán de establecer contacto infructuosamente. La separación, a decir de varios autores, fue una de las causas para la derrota meses después de la guerrilla de Che Guevara. Bajan para el sur, otros 6 que quedan, para el norte van. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan, para el norte van. Fiesta de buitres el temporal, masacran carne la libertad. Fiesta de buitres el temporal, masacran carne la libertad. Perros miedosos aullarán, fiesta de buitres el temporal. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan, para el norte van. 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan, para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará.
La guerrilla del Che en Bolivia. Primera parte.